nada frustra su propósito. Texto base, Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muy buenas noches, amada comunidad. En este atardecer seguimos profundizando en la soberanía de Dios, y hoy lo hacemos desde uno de los escenarios más difíciles de la fe, el sufrimiento. Cuando el dolor llega, cuando las respuestas no aparecen y cuando la vida parece injusta, surge una pregunta silenciosa en el corazón. ¿Sigue Dios teniendo el control? Spurgeon decía que la soberanía de Dios no se aprende solo en la prosperidad, sino en el horno de la aflicción. Allí, cuando todo lo demás se derrumba, el alma descubre que los propósitos de Dios permanecen intactos. Job 42, 2 forma parte de la respuesta final de Job después de un largo camino de sufrimiento, silencio divino y preguntas sin respuesta. Estas palabras no nacen de una vida cómoda, sino de un corazón quebrantado que ha sido confrontado por la majestad de Dios. Es importante notar que Job no recibe una explicación detallada de su dolor. Dios no le revela el diálogo celestial ni las razones ocultas detrás de su sufrimiento. En lugar de eso, Dios se revela a sí mismo. Y eso es suficiente. Cuando Job declara, yo conozco que todo lo puedes, está reconociendo el poder absoluto de Dios. No un poder teórico, sino un poder que gobierna incluso cuando el caos parece dominar. Job ha pasado de hablar sobre Dios a hablar con Dios. La segunda parte del versículo profundiza aún más, no hay pensamiento que se esconda de ti. La palabra pensamiento puede traducirse también como propósito, plan o intención. Job reconoce que ningún plan de Dios puede ser frustrado, detenido o alterado. Desde una perspectiva exegética, este versículo afirma que la soberanía de Dios incluye tanto lo visible como lo invisible, tanto lo comprendido como lo incomprensible. El sufrimiento de Job no fue un accidente ni una pérdida de control divino. Spurgeon señalaba que el creyente encuentra descanso no cuando entiende el porqué del dolor, sino cuando confía en el quien gobierna su historia. Job no obtiene respuestas, pero obtiene revelación. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento no invalida el propósito de Dios. Al contrario, muchas veces lo profundiza. Dios no desperdicia el dolor, lo redime, lo transforma y lo usa para llevarnos a una fe más madura. La soberanía de Dios no significa ausencia de lágrimas, pero sí garantiza que ninguna lágrima es inútil. Nada escapa a su mirada, nada se esconde de su sabiduría, nada frustra su plan eterno. Job llega al final de su historia con una confesión humilde, Dios siempre tuvo el control, incluso cuando él no lo sentía. Esa es la fe que se forja en medio de la prueba. Hoy pregúntate con sinceridad. ¿Estoy confiando en Dios aun cuando no entiendo lo que estoy viviendo? Si hoy atraviesas una etapa difícil, recuerda esto, el sufrimiento no ha sacado a Dios del trono. Él sigue obrando, aún en silencio. Señor, hoy reconozco que tú todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Aún en medio del dolor, ayúdame a confiar en ti. Sostén mi fe cuando no entiendo, y recuérdame que tú sigues gobernando mi historia. Amén. Te invito a reflexionar y compartir. ¿Hay alguna prueba que hoy necesites rendir al Dios soberano? Caminemos juntos, confiando en aquel que nunca pierde el control.